neuronales que están siendo débiles. Obviamente ya desde los 4, los 6 años en adelante, todas las prolongaciones dendríticas, las prolongaciones de comunicación entre neuronas que van siendo débiles, se van eliminando para poder optimizar la forma en que la información va tomando rutas específicas y que van a ser más rápidas, más eficientes y altamente reforzadas. Es interesantísimo cómo funciona la microglía. Hay algunas enfermedades también asociadas a la microglía, pero yo me quiero limitar a la enfermedad asociada a microglías con actividad también anómala. Si nosotros pensamos en la microglía, una microglía sana justamente participa en la forma en que va seleccionando la manera en que nosotros vamos pensando, la forma en que nuestra comunicación se optimiza. Pensemos en una especie de calle que tenga múltiples vías, sin embargo van a haber algunas que no se van a utilizar. Entonces esas nosotros las podríamos dejar de utilizar, eliminarlas para poder promover el desarrollo de aquellas vías que son mucho más utilizadas porque son más rápidas, porque hay una mayor superficie de intercambio, de poder caminar, etcétera. Perdón la analogía, pero esa es la forma en que se me ocurre presentárselas. Además tenemos una célula en forma de cubo o cilíndrica, que se conocen como las células ependimarias. En cuanto a la función de las células ependimarias, ellas están produciendo y están monitoreando la circulación de un líquido que es súper importante. Nuestro sistema nervioso central literalmente flota, se encuentra inmerso en un líquido que nosotros llamamos el líquido cefalorraquídeo. Resulta que el líquido cefalorraquídeo es tremendamente importante porque permite la circulación de nutrientes, la eliminación de desechos, permite que nuestros tejidos mantengan un pH, una acidez óptima para su funcionamiento y por lo tanto representa una especie de líquido que también generaría una especie de amortiguación mecánica en el caso de que mi compañero de curso me pegue un paipazo o yo tengo un accidente en donde vea involucrada alguna estructura nerviosa central, hablando de mi cerebro, ¿ya? Y también de mi cordón, mi médula espinal, más bien dicho, mi cordón nervioso. Por lo tanto, las células ependimarias son súper importantes en la secreción y en el monitoreo de este tipo de líquido. También nosotros tenemos las células de Schwann. Bueno, ya la habíamos mencionado, ¿verdad? Que son parte del sistema nervioso periférico y que forma en su contraparte al oligodendrocito del sistema nervioso central, formaría la vaina de mielina. Y también tenemos células satélites que se conocen que proporcionan nutrición, soporte y protegen a las neuronas ganglionares craneales, espinales y autonómicas del sistema nervioso periférico. Es aquí entonces donde se evidencia el enorme rol de estos grupos de células que generalmente no son mencionados y que como glía son un tremendo soporte para que estas células neuronales excitables y que forman el principal componente celular de nuestro sistema nervioso puedan funcionar. Y ahora obviamente vamos a hablar de el MVP, el mero mero, el componente del sistema nervioso más relevante gracias justamente a su excitabilidad eléctrica, la capacidad de responder a un estímulo y convertirlo en lo que nosotros conocemos como un potencial de acción. Cuando nosotros hablamos de estímulo, hablamos de cualquier cambio en el medio que sea lo suficientemente importante para iniciar un potencial de acción. Eso es súper importante porque el potencial de acción funciona bajo una ley que se conoce como la del todo o nada. Conocido un potencial de acción, va a ser una señal eléctrica, un elemento electroquímico, digámoslo así, porque hay iones que están participando, que está viajando a lo largo de la superficie de esta célula nerviosa. Esta célula nerviosa que nosotros conocemos como neurona y que tiene distintos tipos en nuestro sistema nervioso. Si los queremos clasificar según la cantidad de prolongaciones, tenemos neuronas multipolares, que es la típica que nosotros vemos como un cometa. Tenemos neuronas bipolares, tenemos neuronas unipolares que forman también parte de nuestra ruta nerviosa. Sin embargo, como estamos en un podcast, no podemos hablar o poder ver justamente esto. Yo los invito a que busquen información a través de bibliografía. Hay mucha bibliografía que muestra la diversidad neuronal, pero todos convengamos que
Dentro de las estructuras neuronales encontramos una enorme diversidad de prolongaciones que salen de estas células, que son muy diferentes a la célula animal que nosotros conocimos en séptimo, en octavo básico, o que todavía incluso vemos en la televisión. Son unas células maravillosas que nos permiten justamente promover impulsos nerviosos para distintas funciones que van desde lo voluntario, como querer hablar a través de este podcast, pero también mientras yo hablo de este podcast hay neuronas que están excitándose para poder controlar mis latidos cardíacos, mi frecuencia respiratoria, la forma en que yo mantengo la vigilia o incluso las hormonas que están predominando en mi cuerpo, así como en el de ustedes. Por lo tanto, la estructura neuronal, independiente de su forma, de la manera en que participa en el sistema nervioso, tiene una estructura básica. Lo primero que tenemos que hablar es acerca del cuerpo principal de esta célula, que básicamente es la porción más voluminosa y que nosotros le llamamos pericarion, que le llamamos soma, o el cuerpo celular. Esos tres nombres tiene justamente esta porción más voluminosa y de la cual contiene el núcleo y donde se hallan los principales organelos celulares como los lisosomas, como las mitocondrias, como el complejo de Golgi. En algún momento hablaremos acerca de la estructura celular. De ahí aparecen distintas prolongaciones que componen la porción receptora de entrada de información. Las neuronas se comunican al igual que ustedes o como yo, como emisores o como receptores dentro de un diálogo electroquímico en donde participan distintos componentes en este diálogo. Las dendritas vendrían siendo una especie de prolongación del soma que tiene la particularidad de ser sus oídos. Justamente estas prolongaciones tienen numerosos receptores que se pueden fijar a algunos mensajeros químicos que nosotros vamos a llamar neurotransmisores. Esos neurotransmisores son los principales componentes de esta comunicación y que ellas pueden percibirla, pueden recibirla a través de los receptores que están en estas dendritas. Después de eso, y conformando la estructura del soma, emerge, en el caso por ejemplo una neurona motora, que es una neurona multipolar tremendamente larga y en la que la mayoría conoce, en un axón. El axón es una prolongación larga de la neurona que va a propagar impulsos nerviosos, recibiendo obviamente información producto de las dendritas, pasa al soma y luego a este axón que siendo una prolongación cilíndrica larga y fina, se extiende desde el cuerpo celular en una estructura que se llama el cono axónico. A lo largo de este axón podríamos encontrar las famosas vainas de mielina que nosotros habíamos mencionado, independiente de la glía de las células gliales que estuviesen componiéndola, hasta llegar a una porción terminal. La porción terminal del axón nosotros la conocemos como el axón terminal o los telodendrones, que literalmente es el lugar de emisión. Digamos que es la boca de esta neurona por donde pueden emitir los mensajeros químicos como los neurotransmisores que habíamos mencionado. Por lo tanto, entre una neurona y otra hay una comunicación fluida, principalmente de neurotransmisores, aunque también hay que decir que hay otros mecanismos de comunicación conocidos. Bueno, en general la comunicación se conoce como sinapsis, ¿ya? También hay mecanismos que subyacen en la emisión solamente de iones de sodio, de iones de potasio, de cloro. Sin embargo, nosotros hablamos principalmente de los neurotransmisores como una componente muy interesante y que permite a través de esta sinapsis comunicar, recibir y también enviar información de una neurona a otra. Por lo tanto, las neuronas representan una porción dialógica de comunicación y que están tremendamente involucradas en la transmisión del impulso nervioso a lo largo y que nos permiten procesar información gracias a un centro elaborador que nosotros vamos a hablar ya en la próxima edición, ya en donde vamos a hablar justamente de su organización, del sistema nervioso central y también del cerebro como una de las componentes principales de este eje central. Igual siento que seguí irritado. Igual vimos harta información más encima. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá con este capítulo. Los invito entonces a los próximos capítulos a que sigamos hablando del sistema nervioso. Los vamos a clasificar, vamos a estudiar acerca del aprendizaje, vamos a conversar acerca de la memoria, de lo significante que es para nosotros
un elemento y cómo eso influye precisamente en nuestro aprendizaje. Vamos a hablar de Donald Hebb, vamos a hablar aspectos bastante sencillos como la clasificación de nuestro sistema nervioso central, del periférico, de cuándo actúa, de lo fascinante que es entender nuestro telencéfalo, nuestros hemisferios cerebrales, entre otras estructuras. Les dejo la invitación también a que se unan a los distintos capítulos que vamos a tener y que, les voy a dar una primicia, tenemos invitados justamente para poder hablar distintas temáticas. Una de esas temáticas va a ser el estilo de vida saludable en cuarentena. Vamos a hablar también de otros temas bastante interesantes y vamos a desmitificar algunos otros, ¿ya? Para que no anden destruyendo antenas de teléfono, también tenemos un capítulo para que podamos hablar acerca de ese tema. Así que les dejo la invitación. Voy a intentar ver otra serie para poder quitar mi irritabilidad al respecto. Más encima, a mí no me gustó el final de Dark. Espero que ustedes sí. Igual pueden comentar a través de Facebook e Instagram qué les pareció. Y obviamente cualquier duda o consulta pueden mandarlo a capsidepodcast@gmail.com, a través del Instagram y a través de Facebook. Nos vemos pronto y que estén súper bien.